El primer elemento de prueba falso aportado por la señora Anabel de la Rosa Ramírez para sustentar que era un documento falso el acta de asamblea protocolizada con número 10.696 por el licenciado Luis Enrique Torres Ortiz, titular de la Notaría 189 del Distrito Federal, y por medio de la cual se le removió del cargo de administradora única, consistió en lo que supuestamente le había dicho este notario 189 en la única reunión que tuvieron posterior a su remoción del cargo de administradora única. La señora Anabel nunca fue consistente en la versión del primer elemento de prueba aportado para sustentar que el acta 10.696 era un documento falso, respecto a lo que supuestamente le había dicho el notario 189 en la única reunión que tuvieron. Primera versión de la señora Anabel de la Rosa Ramírez respecto al primer elemento de prueba falso aportado a la averiguación previa y con el cual sustentó igualmente el juicio mercantil 281/06 en fecha 3 de marzo del 2006, en la cual declara que el notario le había dicho que con esa acta tenía ciertos problemas sin especificar cuáles, señalando únicamente que alguien estaba haciendo mal uso de su sello de notario. La primera dice que con esa escritura tiene ciertos problemas sin especificar cuáles, señalando únicamente que al parecer alguien está utilizando indebidamente su sello de notario. No, eso ya no es. Pues es el caso que el referido Fernando Llera Ramírez supuestamente acudió ante el licenciado Luis Enrique Torres Ortiz, notario público número 189 del Distrito Federal, a efecto de protocolizar la documental mencionada. Al respecto le manifiesto que en diversas ocasiones la suscrita ha comparecido a las oficinas del fedatario mencionado con el propósito de obtener de él una copia certificada de la escritura pública número 10.696, pasada ante su fe pública, en la que supuestamente se contiene la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada Cena Restaurante S.A.D.C.B., celebrada el día 11 de diciembre del 2005. A lo que el notario mencionado ha manifestado que con esa escritura tiene ciertos problemas, sin especificar cuáles, señalando únicamente que al parecer alguien está utilizando indebidamente su sello de notario. Es por esa razón que no cuento con la referida copia certificada del instrumento notarial mencionado. Segunda versión de la señora Anabel de la Rosa Ramírez respecto al primer elemento de prueba falso aportado a la averiguación previa dentro de su comparecencia en la audiencia de desahogo de pruebas en el juzgado de Otumba en fecha 2 de junio del 2009, dentro de la cual a preguntas directas contesta que el notario le dijo que él no pensó que fueran a utilizar su sello de notario, ya que el señor quedó de entregarle más firmas que nunca existieron. Novena pregunta. Que nos diga la denunciante lo manifestado por el notario el día que tuvo la cita, el día a que hace mención. Conducente dijo que él no pensó que fuera a utilizar el sello de la supuesta asamblea, ya que el señor quedó de entregarle más firmas que nunca existieron. Tercera versión de la señora Anabel de la Rosa Ramírez respecto al primer elemento de prueba falso aportado a la averiguación previa en su declaración en el juzgado 58 penal del Distrito Federal en fecha 28 de junio del 2010, dentro del proceso promovido por el señor Fernando Llera Ramírez en contra del notario 189, en la que declara que el notario le dijo que ya le había dicho al señor Fernando que entregara el negocio porque la asamblea no procedía, y que reconoció que sí la hizo pero que se equivocó, y que los requisitos que no cubriría era la firma de los socios y que el lugar era falso. Yo levanté un acta ante el Ministerio Público de despojo. La siguiente semana localicé al licenciado Torres Ortiz, me contestó la llamada diciéndome que ya le había dicho al señor Fernando Llera Ramírez que hiciera entrega del inmueble porque no procedía a la Junta de Asamblea. No había cubierto lo que requería y él ya se lo había informado a Fernando Llera. Yo le manifiesto que por culpa de él, por haber expedido ese documento, me habían despojado el restaurante, y él sorprendido me dijo que fuera a hablar con él. Me presenté a la notaría 189 con mi abogado en ese momento, y él manifestó en todo momento que el señor Fernando Llera había hecho todo mal y que no procedía a tal asamblea. Él, reconociendo que se había equivocado, le dije, qué fácil es decir me equivoqué y despojarme de la forma en que lo hicieron, ¿no? Le manifesté que un notario no podía tener un error tan grande, el cual había atentado en contra de mi economía. Él extendió un documento en el que reconoce que se equivocó y de ahí surgió una manipulación con esta supuesta asamblea de parte del señor Fernando, haciendo cambios y modificaciones en esa asamblea, en la que lo nombraban como administrador único, porque la primera asamblea no había cubierto los requisitos que el licenciado Torres Ortiz lo manifestó. Entonces aceptó que sí la había hecho y reconoció que se había equivocado y que la había anulado porque no cubría los requisitos. Cuando yo le dije que me habían despojado, se sorprendió.
que los requisitos que no cubría era la firma de los socios y que el lugar en que había dicho se había realizado era falso. Por su parte, el notario siempre negó haber dicho esto a la señora Anabel de la Rosa Ramírez y negaba que ella hubiera ido a su notaría, diciendo que no había constancia y que ella pudo haber declarado lo que quiso, pero que era declaración de ella, no de él. Ya después, cuando ya aceptó que sí fue esta señora a su notaría, dice que no hay que hacerse tontos, que ella solo fue para conocerlo, para que en sus declaraciones siquiera sepa cómo es él. Y en otra reunión reitera que ella está falseando, que hace declaraciones falsas y está libre. O sea, la primera fue en el juzgado 281, donde la señora dice, ¿saben qué? Ella fue con él. En el juzgado yo nunca fui. No. Pero ahí, o sea, supuestamente fue en la ahí se metió en la demanda mercantil donde dice ella que usted dijo que alguien estaba haciendo mal uso de su sello y que hay algún problema. ¿El 281 es el mercantil? Sí. Eso yo dije que alguien estaba mal uso del sello. Si es el sello y mi firma, tengo que decir que sí. Pues, Sí, pero que alguien está haciendo mal uso como si alguien de aquí dentro de su oficina estuviera ocupando su Sí, sello. aquí el Pampa y el vino. Declararon en el juzgado. Después, al ver las declaraciones de la señora Anabel en el juzgado de Otumba, el notario ya aceptó que sí fue a su notaría, pero se contradice en lo que supuestamente le dijo. Después dice que solo fue para conocerlo, para que en sus declaraciones al menos sepa cómo es él. Y hasta ahí mismo se contradice completamente y de repente le digo que no. Fíjate, la primera pregunta le dicen, bueno, es la 13ª, pero que lo involucra a usted. El ministerio le pregunta que nos diga si se percató qué hacía el ahora procesado, o sea yo, cuando Víctor y Luis Torres y Ortiz y sujetos diversos ponían cadenas y candados en las entradas del inmueble. Ella contestó, dándoles instrucciones de cómo hicieran las cosas, que ciérrenle aquí, ponle cadenas ahí. O sea, lo ubica usted ante preguntas de que si estaba poniendo usted cadenas y candados, ¿no? Entonces, es falso. No. Y eso de que dieron explicación de lo que había sellado, que cerrado de la que puerta, yo ¿Cómo? cerraba el negocio. Dice, que nos diga el declarante el motivo de la cita que todo con el notario, conocente, dice, para que me diera una explicación de lo que él había sellado. O sea, que el sello del acta protocolizada y eso. O sea, pero ella es lo que declaró. Pero el sello del acta. Porque ella dice que se entrevistó con usted. O sea, entonces ella en la cuarta... Bueno, en una ocasión vino con su abogado. Se le explicó cómo estaba, ¿no? Se le explicó cómo pero ahí estaba. cuando fue eso. Una vez vino aquí. Entonces le dije, a la hora de hablar, vino aquí y asesorada por su abogado, sí vino aquí a la oficina. Y ya no me acuerdo cómo es ella, pero me acuerdo del abogado, me dijeron, oiga, que aquí, que es que el otro. Tuve una plática efímera con ellos. ¿Pero qué contestó usted? O sea, porque ella se basó en eso para hacer la primera. No, lo único de que yo espero, güey, que sí el acta se había pasado, pero que no está todavía... ¿Pensó? Que faltaba lo de la acta de asamblea, porque ellos estaban viendo lo del acta de asamblea, se iban muy sobre eso. ¿Cuál es? No, es que esa va incluido dentro de la misma que le estoy diciendo el 2 de junio. Solo que como ya son preguntas directas, son como 5 o 6 preguntas dentro de esa fecha. Entonces del 6 de junio, bueno, del 2 de junio. Del 2 de junio, ¿qué pasó? La primera es, después dice que nos diga las denunciantes las características físicas del señor Luis Torres y Ortiz. Pues ya nada más dice, es un señor ya mayor de pelo canoso, de unos 70 y tantos años. Luego dice que nos diga la denunciante el tiempo que tuvo a la vista el señor Luis Torres y Ortiz. Esa pregunta ya se la hizo mi abogada, porque en la primera, ante la pregunta del ministerio... ¿Sabe qué? No nos hagamos tontos, ¿sabe que vino a conocerme? Pues, vino a conocerme, para saber cómo era, para que en sus declaraciones ni siquiera sepa cómo soy yo. Pues sí. Pues es la verdad. Ahora, como ella vino como unos 2 o 3 días después de que la... Fue inmediato eso. Sí, vino, que la quitaron de la... Sí, ella vino, yo recuerdo que vino en una ocasión y 1 o 2 días después vino un señor de juzgado, lo que sea, vino una vez nada más aquí, una persona que no sé quién fue. Esa es la vez que usted dice que se presentó. Sí, o una sola vez. Ajá. Y nada más. Pero ella se presentó una vez con su abogado 5 o 10 minutos, no más. Digo, obviamente me vio, me revisó, de alguna manera que en sus declaraciones pueda decir mi media afiliación para que vean que sí soy yo, pero es falso. A ver, ¿qué decía? ¿Cómo era yo? Ahora, no, pues ya nada más así. ¿Qué más dice? Pelo canoso, de 70 y tantos años.
Y ya nada más. Por último, en reunión con sus abogados, les hizo una conclusión respecto a las contradicciones del notario, y que por eso lo consideraba mentiroso y cómplice, pues primero me había dicho que él no sabía nada, y después ya cuando vio más declaraciones, entonces ya aceptó que sí fue la señora Anabel de la Rosa Ramírez en su notaría. La primera dice que con esta escritura tiene ciertos problemas sin especificar cuáles, señalando únicamente que al parecer alguien está utilizando indebidamente su sello de notario. No, eso ya no. Esa es la primera, ¿no? ¿Por eso dónde lo declaró? En el juicio mercantil, con eso sustentó su primer denuncia. Ella cuando llega al juicio mercantil dice, ¿sabes qué? Yo vengo a denunciar al señor Fernando porque yo tengo derecho de voto, porque no existe la ley y porque el notario con el que supuestamente protocolizó el acta con la que me movió, el notario dice que no es su sello. O sea que alguien está haciendo mal uso de su sello. Por eso sustentó su juicio mercantil en ese dicho. O sea que si alguien está falseando, es ella. No, claro, pero ella tengo está falseando. pero Ella hace declaraciones falsas y está libre y está perfectamente bien. Y él está escondiéndose está certificada por el juzgado. No, sí, pues el juzgado, es que ahí fue de palabra. Ahí no hay, por ejemplo, algo por escrito del parte del notario, únicamente dicen, usted dice que el notario dijo eso, pues ya sustenta su juicio, ¿no? Y de repente el notario empieza a caer en muchas contradicciones. Y ahorita nada más vamos a eso para que vean que realmente, si yo lo considero que realmente es cómplice, es por algo, no estoy jugando. Sus contradicciones son tan drásticas como, por ejemplo, él me dijo primero, nunca he declarado, yo no sabía de ningún problema de usted, hasta que usted se presentó conmigo. La primera declaración donde ella dice que del sello, cuando él ya vio mis declaraciones, dice, no, sí, permítame, creo que sí, una vez sí vino la señora, vino con su abogado 5 o 10 minutos, pero nada más vino para reconocerme, para verme físicamente, sí, para saber cómo era yo. Fue una persona que yo siento, sí llegó a venir una vez, una persona del cual físicamente, no tomo mal, no volvería a acordarme nunca de ella, porque estuvo muy poquito tiempo, y vino con una persona que dijo ser su abogado, y estuvo mínimamente tiempo, y se fueron. Esa es la única vez que han venido. Yo no les firmé nada, no les di ninguna copia, nada. Bueno, ahí está la primera. Y es lo que ya me empieza a resultar. La única vez. Sí, pero es lo que ya después me empieza a resultar como que, pues, primero me está diciendo que nunca Mire, no sabía nada. Una cosa, yo no soy cómplice de nada. Si usted tiene esa por idea, eso, pero los señores me están preguntando mi punto de vista y por eso se los quiero dar el por qué. Bueno, yo sí creo. Agradezco, pero siempre en la vida procure que cuando tengo mis pruebas. Tratamos, eso no es, aquí no es juzgado. No, pero usted me está preguntando que si lo voy a juzgar al notario. Estoy diciendo que de qué forma le puede ayudar en lo que usted pida, porque si una forma de decirle a usted, si usted me dice, yo le voy a ayudar, señor, y yo empiezo por decirle, usted es un mentiroso y estamos mal. Por eso, a ver, licenciado, yo creo que respetando, porque es lo primero. Licenciado, ¿cree que han tenido respeto conmigo cuando a raíz de esto yo ya perdí, me quitaron mi casa, muebles, una cafetería que era solo mía, el restaurante que estaba en sociedad? Cuando se me dicta auto de formar prisión, yo estaba trabajando en una oficina de aquí de México. Vamos a aclarar las cosas porque yo lo estoy escuchando con toda la bondad del mundo. Pues entonces no hay que decir que yo no tengo la estoy escuchando con la bondad del mundo, pero no por eso decir, vámonos tranquilos, es decir, para poderlo escuchar. No, por eso, pero usted le está diciendo como que ya le está diciendo chismoso, pero por eso le quiero decir por qué tengo mis bases. No, por eso es lo que usted cree, es su verdad. No, mi verdad es que no tengo casa, muebles, trabajos. Por eso mi verdad no puede ser la verdad mía porque no conozco su problema. Pero por eso le estoy explicando, licenciado, si me deja hablar, con mucho pero gusto. no para que ofenda a las gentes, eso es lo que le digo, usted es joven, que no ofenda a las gentes. Licenciado. Usted no diga, es que usted es ¿cómo le voy a decir a usted un impropio, un improperio? ¿Cómo le voy a decir? Le voy a decir, pero si me deja hablar, licenciado, por eso, sí, con respeto, hable, pero con cordura, con tranquilidad. Licenciado, por eso le estoy diciendo el por qué yo considero mentiroso al licenciado, por eso. Porque si me permite usted hablar, le voy a decir por qué y usted me podrá decir por qué no. Sin siquiera mediar juicio y es culpable, responsable. No, aquí no estamos en un juicio, licenciado. Si yo me atrevo, licenciado, si me permite hablar con mucho, o sea, con educación. Si yo me atrevo a decirle mentiroso al notario, es porque se lo estoy diciendo en este momento de nuevo el por qué me parece mentiroso. Y ustedes me van a escuchar y me van a dar la razón o no, pero de todos modos por eso estoy sustentando el por qué. Y él de frente, y como hombre, nos vamos a ver de frente y me va a decir si es cierto o no. Le estoy diciendo la primera declaración, ¿sí? O sea, él me dijo primero, yo no sé nada de ese asunto, y después me empieza a decir, no, es que sí vino una señorita tal, la primera.